Hola, dice Miguel, ¿cómo andan? Hoy gracias por el llamado. Aquí con un poquito de frío. Bueno, Sergio es el presidente Sí. del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones. Contanos, Sergio, ¿cómo estuvo esta reunión? Porque imagina uno que es un momento para no solamente hacer catarsis, sino para ver qué se puede hacer. Sí, tal cual. Nosotros con 8 provincias, incluidas Misiones, tenemos un grupo de trabajo. Coincidimos en que las 8 provincias tenemos una política audiovisual, un instituto, un fomento provincial que se creó a partir del Inca, ¿no? O sea, como satélites que Claro. giraban alrededor del Inca, o sea, complementar la política nacional con la política provincial. Al Inca, al correrse, al cuasi desaparecer, digamos, a ausentarse, definir, decidió recortar 99% de la política nacional, quedamos un poco a la deriva, ¿no? O sea, un poco el diagnóstico que estamos haciendo, Focus fue una parada, ¿no? Dentro de la agenda del año, porque la idea es trabajar en los distintos mercados, ir viajando a las provincias y seguir trabajando. Es que bueno, estamos solos, ¿no? Claro. Y no alcanza, la verdad que hay buenas intenciones, hay decisión política de los gobiernos provinciales, pero como pasa ahora más que nunca, hay muchas demandas infinitas y hay pocos recursos. Claro. Ahí quería que nos detuviéramos un poco, porque estuvimos hablando hace más o menos unos 10 días atrás con gente, digamos, con trabajadores del Inca que están en una situación de absoluta incertidumbre, como muchos otros trabajadores en otras áreas de la cultura, que nos decían, pero además los impuestos que nos cobran a los que vamos al cine van a parar al mismo lugar que en la gestión anterior. Y nadie sabe qué pasa con ese dinero. O sea, el dinero está ahí porque el impuesto no se dejó de cobrar. Exacto. La gente tiene que saber que eso está por ley, no es una ley. Para que dejar de tributar en la entrada del cine al Fondo de Fomento Cinematográfico tiene que salir otra ley, digamos, ¿no? O sea, no puede el presidente de la Nación ni el presidente del Inca dejar de cobrar ese impuesto del 10%, ¿no? Que tiene que ver con que con las grandes taquillas, ¿no? Se pueda producir cine nacional, ¿no? Entonces, se sigue cobrando, se sigue recaudando. Al principio había un déficit en el Inca, se despidieron 600 trabajadores y se recortó toda ayuda a las provincias, se dejó de producir, se dejó de pagar subsidios. Ahora hay un superávit de 7.000 millones de pesos o más, y no sabemos dónde está esa plata. O sea, debe estar en la timba financiera, no sabemos, la verdad. Nos preguntamos y no nos saben decirlo. Por ejemplo, dicen que está ahí para empezar a producir películas, pero la realidad es que empezaron un concurso, hay 10 películas ganadoras de todo el país, todas de Buenos Aires, por supuesto, y no sabemos cuándo empiezan a filmar, cuándo se la... ¿Viste? La verdad es que es una decisión destructiva, básicamente. Yo creo que no quieren que se filme en la Argentina, quieren que solamente filme Netflix y un par más, pero odian o están en contra del federalismo. Realmente no consideran que el federalismo tenga que ser audiovisual. Y la otra cosa que nos interesa, a partir de esto, ¿no? Que este es el diagnóstico que tenemos, los datos que tenemos, estos 8 institutos, ustedes estuvieron allí debatiendo, surgieron algunas propuestas. Una de ellas es tratar digamos, de generar algo entre ustedes. Contame cómo sería eso, qué alcances tiene. Obviamente no será igual que el Inca, ¿no? No, es muy difícil reemplazar al instituto. O sea, tiene que haber, primero que nada, seguimos reclamando, peleándonos y con el presidente del Inca y con esta gestión, reclamando justamente, ¿no?, un desarrollo federal del cine, de la industria visual. Seguimos peleando eso en la Asamblea Federal, en el Consejo Asesor, que son órganos del gobierno del Inca, y también viendo qué se puede hacer. Lo complejo es, viste, que tenemos normativas distintas, tenemos leyes distintas, claro, tenemos limitaciones, tenemos requisitos. Entonces el desafío es cómo congeniar eso a favor nuestro, ¿no? O sea, cómo hacer para congeniar las reglamentaciones que tenemos en cada provincia. Se empezó a hablar de un fondo regional al estilo de Ibermedia, ¿no?, pero de provincias. Y por supuesto que el trabajo es político, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tiene que hablar con los gobernadores de las provincias para poner en agenda la audiovisual. Así cuando se juntan los gobernadores y dicen, che, ¿qué hacemos con el cine? Bueno, nosotros tenemos cierto
cierta limitación a tomar decisiones políticas a ese nivel, ¿no? Lo tienen que tomar los gobernadores. Y ahí cómo es Sergio, teniendo en cuenta también que esto viene desde el comienzo de la gestión de Javier Milei y ya tenemos casi 2 años de la gestión. Sí, y falta. ¿Cómo es ese diálogo con nuestros legisladores y con el gobierno de la provincia para también generar algún tipo de gestión, digamos, ¿no? No hay mucho diálogo por ahora porque la verdad que las urgencias y las prioridades son otras. Nosotros, o sea, las prioridades del ámbito legislativo nacional las define la conducción del partido, el gobernador, digamos, tienen otras, en este momento tuvieron y tienen, digamos, otras urgencias, otras necesidades. Entiendo yo que es también es el toma y daca del poder, de la gobernabilidad, digamos. Entonces, y también igual esta gestión de Milei dejó muy claro que no van a avanzar sobre nuevos gravámenes, impuestos, porque acá, para financiar el cine, el audiovisual federal, lo que está haciendo falta es grabar las plataformas. Claro. Las plataformas, ¿no? Una parte de lo que se llevan afuera, o una parte del impuesto, vaya al audiovisual, a la generación de contenidos. Entonces esa discusión no la quieren dar en la Cámara, ¿no? ¿Por qué? Porque están en contra de eso, porque quieren que los privados inviertan en cine y que tomen riesgo. Bueno, hay muy pocos privados que pueden tomar ese riesgo, ¿no? Claro. Y eso que hace que desaparezca la diversidad de las voces, de las miradas, del audiovisual que nos representa en todo el país. Entonces, se formatiza el audiovisual, las series, las películas, todo se parece porque tiene una fórmula, tiene un elenco, tiene capital privado, pero básicamente las historias son todas las mismas, ¿no? Entonces perdemos nuestra identidad a raíz de eso. ¿Qué alternativas, porque digamos a nivel provincial la gestión te toca, digamos, qué alternativas te van quedando como presidente del IABIM ante porque hablábamos hace poco con un amigo que es sonidista y que ha venido trabajando muchas realizaciones desde un buen tiempo a esta parte y me contaba lo que es el panorama hoy, ¿no? Para ellos, ¿qué le decimos a ellos? A los camarógrafos, sonidistas, editores, actores, guionistas, productores, que hay muchos y son todos muy jóvenes con mucho talento. Sí, mucha gente estudiando y mucha gente egresada de las carreras audiovisuales del país, ¿no? De la provincia también. A ellos le tenemos que decir que el instituto estamos trabajando, gestionando recursos provinciales para la convocatoria de fomento, que es una vía para generar rodajes. Tuvimos rodaje de Natal Cano hace poco, El cuerpo sabe lo que estaba pasando, un cortometraje. Se viene el rodaje de Termina Bianco, con el largometraje Pero Nadie. Diferentes obras, ¿no? Que de a poco se empiezan a rodar con recursos provinciales. Después que vamos a ir dando pelea en el ámbito nacional, en el INCA y por supuesto también con los gobernadores y de a poco ver si podemos instalar el tema en la Cámara, en la legislatura. Y después la gestión nuestra con Santiago, con Mario, con Guillermo, o sea, todo mi equipo de trabajo, estamos abocados a la búsqueda de fondos internacionales para entidades públicas. O sea, nosotros no estamos solamente dependiendo de la provincia, sino que como herramienta autárquica de la provincia estamos buscando otro tipo de fondo, otro tipo de fuente de financiamiento, ya sea para el cine industrial, como para el emergente, como para la formación, para el cine comunitario. O sea, en ese sentido, nosotros que estamos ahora en la gestión, venimos del sector audiovisual, de la producción, conocemos fuentes y conocemos cómo se presenta. Por supuesto que es muy competitivo, ¿no? La OEI, la UNESCO, diferentes Ibermedia, ¿no? Diferentes fondos internacionales, muchas veces para el latinoamericano, para el tercer mundo, ¿no? En desarrollo, que estamos trabajando y presentándonos esas convocatorias justamente para ayudar al gobierno de la provincia. O sea, que no hay pocos recursos y hay muchas necesidades en todos lados, entonces somos conscientes de eso. Claro. Por último, a modo de reflexión casi, ¿qué significa que el largometraje debut, digamos, de ficción de Axel Monsud, le estamos hablando,
haya tenido este despegue que tuvo, cómo te sirve como herramienta hasta de negociación, si querés, en tu gestión, que un largometraje misionero tenga un par de premios significativos. Bueno, es el mayor ejemplo, ¿no? El mejor ejemplo que uno puede tener para demostrar por qué es importante el audiovisual, ¿no? Claro. Por qué es importante apostar, o mejor dicho, invertir y buscar que se produzcan más obras como esa, porque estamos hablando de 10 años de laburo, ¿no? Un poquito más, en el caso de Axel. Pasó por la gestión pública también, ¿no es cierto?, en el instituto, después, bueno, volvió a la actividad, filmó su película, ahora está en la exhibición, ganando premios, también muy bien con la taquilla, con el público, está haciendo muy buen público, a la gente le gusta la película, la emociona. No sé si ustedes la vieron, la película. Sí. ¿La pudieron ver? Sí. Bueno, o sea, realmente ahí tenés una síntesis entre arte, entre lo que es misiones, lo que es la sociedad, lo que es un poco los temas que no se hablan, ves el paisaje misionero, ves las caras misioneras, ves historias misioneras, que ganó el premio Moscú, en Buenos Aires, perdón, en Tierra del Fuego, en Brasil, en Italia, ¿no? Realmente un despegue impresionante. Por supuesto que Axel le mete mucho laburo, y su cooperativa también, para que la película se vea y pueda llegar a más lugares. Pero bueno, esas pequeñas joyitas y excepciones tienen que ser la regla, ¿no? Poder empezar a producir cada vez más obras de ese tipo, con directores de acá. Así que sí, o sea, yo digo, estoy un poco abrumado por la cantidad de cosas en proceso, ¿no? Porque la gestión es como se vuelve un pulpo, ¿no? Empezar a abrir puertas y ventanas, y de pronto tenés un montón de cosas en curso, cosas buenas, cosas positivas, y la verdad que estamos para esto en este momento que nos toca vivir, que nos toca la gestión pública, y la verdad que Porto Bien está siendo ejemplo en todo, la verdad que así que estamos muy contentos. Yo soy co-guionista de la película, así que también me siento muy feliz por estos logros. Está bien. Bueno, Sergio, te agradecemos muchísimo tu amabilidad. Por fin pudimos hacer la nota. Hacía días que estábamos detrás. Sí, es verdad, estábamos fue un poco así. Pero bueno, nos interesa continuar charlando sobre estas cosas, ¿no? Dale, como siempre, cuando quieran, está a disposición. Sí, un saludo grande a toda la audiencia. Dale. Gracias. Sergio Acosta charlando con nosotros, titular del Instituto de Artes Audiovisuales de la provincia de Misiones, el IABIMS. Estuvieron reunidos en la provincia de Córdoba hace una semana más o menos, el fin de semana que pasó. El tema, junto a los otros institutos, 8 que hay en total en todo el país, el pionero fue el de San Luis. El primero que existió fue el de San Luis, y a partir de ahí, con ese modelo, fueron apareciendo